días. ¿Cómo han estado? Bueno, gloria a Dios por eso. Sean todos bienvenidos en esta mañana, nuestra reunión familiar. Después de este hermoso tiempo donde glorificamos o continuamos glorificando al Señor a través de la alabanza, de la adoración, de himnos, de cánticos. Ustedes bien saben que la mejor manera o la manera que el Señor le agrada que siempre entremos. Ahora sabemos que por su Espíritu Santo que Él mora en nosotros, pues constante y continuamente está allí. Pero digamos lo que en ese tiempo de oración, de adoración y de también abrir nuestro corazón a su mensaje, dice la Escritura precisamente que entremos por sus atrios, por sus puertas, dice con alabanza, con adoración, con exaltación. El apóstol Pablo dice cantando himnos, salmos, cánticos de alabanza. Seguramente muchos o la mayoría de los que estamos aquí, por supuesto que estamos viviendo situaciones de diferente orden, pero cuando nosotros aprendemos a descansar, a confiar en el Señor, precisamente la alabanza y ese momento es algo donde exaltamos al Señor por su grandeza, reconociendo quién es, reconociendo su soberanía, reconociendo su eternidad, reconociendo cuán grande, hermoso y maravilloso es el Señor. Lo he dicho muchas veces, el tiempo de adoración y alabanza no es simplemente un espacio que damos para que la gente pueda llegar, ¿cierto? O para de relleno, ¿no? Ahí como para después pasar, ¿no? Es un tiempo, al igual que la palabra, todo es muy importante porque es que no estamos delante de cualquiera, ¿no? Estamos ante el Todopoderoso, al único y al verdadero Señor y Dios. Bueno, quiero que me acompañen a la palabra de Dios. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y vamos a leer capítulo 3, Gálatas capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 18. ¿Estamos? Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu descendiente, y a tu simiente, perdón, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar las promesas. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a orar. Padre, muchas gracias nuevamente te damos, bendito Rey, por este día, por este momento que tú nos permites estar aquí reunidos como pueblo, como familia. Aquellos que hemos sido redimidos, aquellos que hemos sido justificados, perdonados, que estamos siendo santificados para ser glorificados, Señor. ¿Cómo no hemos de alabarte y bendecirte con todo nuestro ser? Si has sido bueno, justo, misericordioso, has pasado por alto nuestra transgresión, como dice la Escritura. Tú te entregaste allí en la cruz, derramaste tu sangre bendita y preciosa, santa,
ocupaste nuestro lugar, fuiste hacia cruz a morir para poderme perdonar, para poderme redimir y justificar, para poder anular lo que a mí me condenaba. Todo gracias a ti, a tu amor, tu bondad, tu gracia, tu misericordia, tu perdón. Solamente los méritos son tuyos, Señor. Pero hoy nuestra gratitud, Señor, en ello. Porque nada de lo que pudiéramos haber hecho, Señor, hubiese sido suficiente, hubiera alcanzado para tan grande gesta de amor. La palabra nos recuerda, Señor, que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siempre nuestros pensamientos hacia el mal. Señor, estábamos o no había ninguna oportunidad para nosotros. Tu palabra también nos recuerda que la paga del pecado es muerte y por cuanto todos pecaron están destituidos de tu gloria. Pero hoy también nos recuerdas que tú has venido a dar vida y una vida plena y abundante. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú eres la verdad, Jesús. Tú eres el camino. Tú eres la vida, Señor. Y si hoy te tenemos es gracias a tu amor, a tu gracia y a tu bondad. Y gracias porque nos has dado también el don de la fe, Señor. Todo, tu palabra dice que, ¿qué podemos decir que es nuestro, Señor? ¿De qué podemos hacer alarde, Señor? Nada es nuestro, nada que nos hayas, Señor, sino tú concedido. Por eso, Padre, todo honor y toda gloria siempre es y será para ti, Señor. Nosotros simplemente, Señor, como hijos adoptivos, somos llamados con un plan y un propósito. Permítenos, Señor, no ser menos a ese llamado. Que cada día, Señor, nos levantemos y seamos esforzados y valientes, no solamente en poner por obra tu palabra, sino, Señor, mostrar a un mundo que realmente hay esperanza en Cristo para todo aquel que se arrepiente y pone su confianza en ti, Señor. Por eso que cada palabra, que cada mensaje que tú nos das, bendito Rey, nos lleve, Señor, a este cumplimiento, a este plan, a este propósito. Porque a eso nos has llamado como pueblo, como iglesia, porque nadie más hará lo que tú demandas de tu pueblo y tu iglesia, Señor. Y esto tú lo has determinado a todos nosotros. Padre, por eso que este mensaje que hoy traes a nuestra vida no solamente sea un tiempo de escuchar, sino que también llegue a nuestro corazón, tu palabra cumpla el propósito por el cual fue dada y nos lleva a ser más y más como tú, Señor, y a morir cada día al yo, a nosotros, Señor. A entender de que tú eres suficiente y que tú lo llenas todo con tu presencia, que tú eres esa agua viva, Señor, que sacia, que llena y que satisface, Señor. Muchas gracias, Padre, por ese tiempo, que tu palabra hable a nuestro corazón y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella. Y que este mensaje hoy traiga salvación, que hoy traiga santificación, fortaleza, guía, consuelo a nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, quise comenzar con este pasaje del apóstol Pablo a los Gálatas, aunque estamos estudiando el libro de Efesios, pero nos introduce a continuar en este tema de conocer qué el Señor quiso y qué el Señor quiere a través de la inspiración divina, a través del apóstol a la iglesia de Éfeso. Como lo he dicho en algunas ocasiones, para mí la carta de los Efesios resume definitivamente el plan perfecto de Dios. Primeramente nos muestra su gracia, nos muestra su amor, su misericordia, su plan. O sea, nos muestra lo que Él es, lo que Él hizo y lo que Él quiere. Pero a la vez también muestra lo que debe ser la iglesia o en respuesta a ese llamado de parte de Dios. Un hijo de Dios, nosotros no podemos ser indiferentes a este plan hermoso y maravilloso de Dios. Es más, para nosotros debe ser un privilegio, pero a la vez también una gran responsabilidad. Y esto lo hablo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién? Dígalo, yo quiero que lo diga a título propio. Diga, soy yo. Y qué bueno que nosotros tengamos eso claro, que este mensaje es para mí, es para la iglesia que soy yo hoy en Cristo, no es para algunos. Ahora, si hay alguien aquí que no se considere parte del cuerpo de Cristo o su iglesia, pues están mucho más problemas. Si ya en sí, como hijos, estamos en problemas en el sentido de que a veces estamos desconectados, a veces estamos como distraídos, o a veces el mismo mundo todavía nos tiene atrapados en los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Imagínense, el que no es hijo de Dios está en mucho más problemas todavía.
Entonces, qué bonito que nosotros lo veamos de esta manera, que esto es para mí, porque soy parte de la iglesia, soy parte del pueblo de Dios. Y he querido comenzar como introducción con Gálatas, capítulo 3, versículo 13 en adelante, porque aquí hay algo que es revelador, hay algo que es sublime, hay algo que es maravilloso, y es que el apóstol Pablo, inspirado, le está enseñando a la iglesia que hay algo glorioso en el llamado de parte de Dios para su pueblo. Que de todas las lenguas y naciones Dios ha hecho un solo pueblo. Que esas promesas que le dio a Abraham en su momento iban a ser consolidadas, digámoslo así, o llevadas a cabo en una sola persona. Ahí lo dice claramente, no digo a los, sino a él o la. Está diciendo que hay algo singular, o está refiriéndose a una persona en singular, porque ahí aclara, no es a los o a las, sino a la. ¿Y quién es la simiente? Ahí claramente lo dice. ¿Quién es la simiente? Cristo. Cristo es la simiente. En Cristo se cumplen todas las promesas. Y ahora más adelante voy a poder explicar un poquito más acerca de este tema que me parece extraordinario, que lo quiero introducir en ese primer capítulo de la carta a los Efesios. Pero quiero ponerlo, ¿por qué? Porque quiero que nos quede en nuestro corazón en esta mañana de que definitivamente nosotros tenemos un privilegio, pero a la vez también una responsabilidad delante de Dios. No sé si en algún momento de tu vida tú fuiste parte de una selección, de un llamado, siendo pequeños y aún también en lo negativo. Si en algún momento nosotros creíamos o aspirábamos a ser seleccionados, ¿cierto? Para un equipo, para un trabajo, no sé, algo que no nos llamaron, ¿cómo se sintieron? Las dos cosas, ¿cómo se sintieron que tu nombre estuviera en una lista de convocados, que tu nombre estuviera en una lista de llamados? ¿Cómo te sentiste si participaste de algo así? Un equipo de fútbol, de un trabajo, de una delegación. ¿Cómo te sentiste al saber que tu nombre estaba allí o que te dijeron tal persona va a ser parte? ¿Cómo nos sentimos? Muy contentos, ¿cierto? Muy felices, muy orgullosos. Qué rico, ¿cierto? Por ello. Pero mire, aquí sí ya empieza a haber una diferencia. Uno dice, listo, yo me gané. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando era competitivo en el tema del ciclismo, nosotros se hacían chequeos en el Cauca, la Liga del Cauca de ciclismo, y solamente llevaban por categoría en esa época a 5 ciclistas. No había más presupuesto para llevar más. Alcanzaba por 5 por categoría, y eso que nos tocaba también aportar y encima de eso hacer actividades. Pero encima de todo eso, o además de todo eso, le tocaba a uno pelearse el puesto, ganarse ese cupo. Entonces en los chequeos o en las pruebas que hacían de ciclismo cada 8, cada 15 días, pues era un reto, ¿no? Al estar allí entre los primeros para poder estar, y eso daba una puntuación. Y era con miras a los campeonatos nacionales. Y claro, uno se esforzaba, uno trabajaba, uno decía que tenía que estar allí para poder entrar en el equipo, en la selección, en la convocatoria. Y cuando ya era la última competencia, uno ya podía determinar si sí aspiraba a estar o no. Ya decía, no, definitivamente no me alcanza, no creo que yo no voy a estar allí, no pude. Se sentía una tristeza, una frustración o seguramente un gran desafío para el próximo año continuar. Pero cuando uno estaba ahí peleando ese cupo, como me pasó a mí en un par de ocasiones, tener que casi que entrar, como dice, raspando en el 5.º lugar muchas veces porque eran demasiados los ciclistas que habían, era una gran competitividad que había. Entonces era una gran satisfacción el poder saber que lo logré y que mi nombre estaba allí, y que cuando sacaban el listado decían en la categoría A o B o C, y encontrar mi nombre ahí, eso era algo hermoso. Pero uno todo eso lo decía porque decía, eso no me lo regalaron, ese puesto, ese 5.º puesto, 3.er puesto, lo que haya sido, me lo gané, fue mi trabajo. Pero cuando uno va a la palabra de Dios y se da cuenta que el Señor, por su gracia y por su misericordia y por su soberanía, me tiene en su lista.
¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente? Usted dice, no, que me saque de ahí porque yo creo que yo debo ganarme ese puesto para estar en la lista de esa convocatoria celestial. ¿Usted haría eso? ¿No? Diría, no, espere, porque es que yo en la vida, a mí me enseñaron toda la vida que yo me tengo que ganar las cosas, por lo tanto, no quiero recibir nada de esa forma, no quiero recibir nada de gracia, así como de gratis, ¿no? Yo aprendí en la vida que uno se tiene que ganar las cosas. Pues bueno, eso está muy bien, pero aquí hay algo que sí marca una diferencia abismal, y es que nadie, absolutamente ninguno de nosotros, por mérito propio, hubiésemos podido estar en la lista de Dios. Ninguno. Por muy buenos actos, por muy buenas cosas, y eso es lo que habla la religión. Y hay una gran diferencia entre los conceptos religiosos del mundo y lo que es conocer la gracia y la soberanía de Dios. Porque el mundo sí te manda a hacer obras para ganar algo, ¿no? Hablando desde lo espiritual. Por eso veíamos ahora, días atrás, en esta Semana Santa que celebra el mundo religioso, gente que subía de rodillas a Monserrate. ¿Ustedes conocen Monserrate? ¿Alguno ha tenido la oportunidad de ir a Monserrate? Yo cuando vivía en Bogotá subía cada 8 días, pero no de rodillas a hacer penitencia, no, subía porque precisamente por el tema del ciclismo nos tocaba ir a entrenar, a hacer trote. Era parte del entrenamiento previo a todo el programa pues de más de bicicleta, ¿no? Y yo conocí, o sea, ahorita han arreglado mucho, la verdad hace muchos años no voy, pero en ese tiempo era peor todavía la subida pues por el campo. De hecho ahorita hay gradas, creo, y todo eso, ¿cierto? Pero en ese tiempo era carretera así, caminito y todo eso. Estoy hablando de hace, ¿qué? 40 años atrás. Y el esfuerzo, por más que sea, no va a ser suficiente para poder entrar. Por eso se llama gracia. Por eso se llama gracia. La gracia es un regalo. Pero se ha dicho algo o se maneja algo en el mundo normal, natural, y es que a veces las cosas que se dan o se regalan no se valoran. ¿Sí ha escuchado eso? No, es que no hay que darles todo, porque es que, y sobre todo es un tema con los hijos, ¿no? Muchas veces se maneja ese tema, ¿no? Los hijos no se les puede dar todo lo que ellos quieran porque no aprecian. Ellos hay que enseñarles que, y esto está bien, vuelvo y lo digo, dentro del mundo natural todos esos conceptos estarán bien, pero cuando nosotros vamos a la gracia de Dios, ahí no sirve, porque nada de lo que nosotros intentemos hacer va a ser suficiente. Va a ser suficiente. Por eso se llama gracia, por eso se llama regalo. Pero sí tiene que ver algo, y es que muchas veces, como es regalo, como es gracia, como es soberanía de Dios, también termina la gente no valorando o viéndolo como algo simple. Y no, cuando nosotros de verdad tenemos una íntima, correcta relación con Dios diaria, permanente, a través de su palabra, en el Espíritu Santo, es más, vamos viendo la miseria mía, voy viendo mi propia pecado, la miseria. Es más, hay un pasaje muy fuerte en la Escritura, y eso lo hemos estado tratando un poco en los miércoles en las clases de fundamento. Y hay un pasaje que es muy fuerte, que dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. Y eso que trapo de inmundicia es podríamos decir que es un eufemismo para suavizar lo que realmente dice el original. Entonces, cuando yo miro mi condición delante de Dios y para dónde iba, ¿para dónde íbamos nosotros sin la gracia, sin el regalo de Dios? ¿Para dónde? ¿Qué nos esperaba a nosotros? La muerte eterna, coloque el infierno. Es la realidad. Esto no es una metáfora, no es una fábula, no es como de niños nos contaron la historia del coco como para asustarnos y nos tomemos la sopa. El infierno o la separación de Dios o la muerte espiritual es tan real como el Señor mismo, como el cielo mismo. Y cuando nosotros no logramos entender todo esto, uno simplemente ve la gracia de Dios como algo
que seguramente no valora. Por eso es gracia, por eso es regalo de Dios. Pero nosotros aún ese hermoso y maravilloso regalo de Dios debemos cultivarlo. Por eso dice que nosotros debemos crecer en la gracia de Dios. Crecer en la gracia de Dios, en el favor del Señor. Cuando uno lo convocan, uno se siente alegre. Cuando uno es llamado a algo, uno se siente muy feliz y a la vez muy responsable. Pero también puede suceder que alguien que para ti es alguien importante, también te llame. ¿Quién nos puede llegar a llamar a nosotros en algún momento para algo? Un amigo, un familiar, un ser querido, el compadre, la comadre, el jefe. ¿Qué hace normalmente uno cuando quien lo está llamando es una persona que uno pues valora, quiere, respeta y hay gratitud? ¿Qué hace normalmente? ¿Qué hacemos nosotros frente a un llamado de alguien que nosotros queremos, valoramos o respetamos? O hay una gratitud, ¿qué hacemos? Pero además de alegrarse, ¿qué hacemos? ¿Ah? Pues estar a la disposición. Imagine que a usted le llega un mensaje al WhatsApp, ¿cierto? De una persona que usted tiene ese tipo de consideración. Ahora, ojalá nosotros tuviéramos con todas las personas lo mismo, pero la realidad es que no con todas las personas tenemos la misma atención. Seguramente usted le llega un WhatsApp de una persona que usted considera, bueno, sí, pero no, usted lo deja ahí en visto, o ni siquiera lo mira, ¿sí o no? Seamos sinceros. ¿Cuántos vistos usted ha dejado a muchas personas? ¿O solo a mí me ha pasado? ¿No? Es más, hoy en día uno dice, yo ni contesto números raros, ¿sí o no? Y está bien. Pero a veces sí conocemos el número, sí conocemos la persona, pero ¿qué decimos nosotros? No están. Sí, después lo miro, después le devuelvo la llamada. Pero le aseguro que si le está llamando el jefe o le está llamando alguien que represente de verdad algo que usted siente importante, ¿qué hace usted? De una atendemos el llamado. Es más, si esa persona le envía un mensaje diciendo, hermano o amigo o lo que sea, te necesito, algo así, yo creo que todos nos ponemos inmediatamente ¿qué? Inquietos, o sea, ahí mismo contestamos, llamamos, ¿qué será que necesita? ¿No? ¿Para qué me necesita? ¿Para qué me llamó? ¿Ah? ¿Qué le pasaría? O sea, nos genera algo. ¿Sí o no? ¿Estamos en lo cierto o no? ¿O estamos aquí hablando cosas que no son? Nosotros ponemos una medida de importancia dependiendo de la persona. Esa es la realidad. O la situación. Y yo me pongo a pensar en todos estos, mis amados. No sé qué tan importante es Dios en tu vida. Mire, yo tengo un dicho, ¿no? Porque la gente saca muchas excusas. No, que llegan tarde por esto, que no fui por esto, o sea, usted no se imagina cuántas excusas he escuchado yo en 25 años. Unas válidas, otras no sé, cada cual verá, ¿no? Pero que han habido mentiras, han habido mentiras. Y que uno después se da cuenta. Yo tengo un dicho que dice, que digo, y es que cada uno determina en su vida qué es más importante. Yo no sé qué tan importante es Dios para nosotros cuando Él nos llama. Cuando Él nos dice algo. ¿Qué grado de importancia le estamos dando al Señor? A su palabra, a su llamado. A lo que Él cree que es importante y valioso. Cada uno de ustedes lo determinará. Recuerdo una historia que fue real, un hecho real histórico, de una época en Inglaterra. Allá hubieron obviamente, todavía creo que lo hay, la monarquía, ¿cierto? Pero hace muchos años, donde era mucho más importante e influyente, no había dentro de la genealogía, de momento, una persona que asumiera el reinado.
y empezaron a mirar dentro de la familia sanguínea, obviamente, quién era, porque los que estaban más cercanos habían fallecido en guerra, en batalla, lo habían matado. Bueno, el punto es que no encontraban quién iba a ser el sucesor para ser rey de Inglaterra. Resulta que ya ellos investigando y hallaron a una persona y la investigaron y fueron a buscarla, y era un hombre que pertenecía a una congregación, a una iglesia cristiana, o en su momento pues que le llamaban iglesias protestantes. Y lo llaman a él porque él era el único o el que seguía en orden, y él era un hombre que estaba muy comprometido con la obra, con la iglesia. Y de hecho había venido haciendo sus estudios, sus capacitaciones, tanto que ya le habían llamado para ejercer un cargo, un diaconado, no recuerdo, estoy seguramente parafraseando un poco la historia, pero el caso es que llegó el momento en que vinieron los funcionarios encargados del tema pues del rey, y le dijeron: mire, tú eres la persona que está para ser rey de Inglaterra. Y él se halló con dos llamados. Uno, el natural, el humano, a ser rey de Inglaterra. Y el otro, el llamado a ser un hombre de Dios misionero. Fuerte, ¿cierto? De momento. ¿Qué creen que decidió él? ¿Sabe qué dijo él? Yo, pudiendo ser un servidor del Señor, no me voy a rebajar a ser rey de Inglaterra. Fue la respuesta de él. Imagínense. Pudiendo ser un servidor de Dios, un hombre de Dios a su servicio, no se iba a rebajar a ser rey de Inglaterra. Tremendo, ¿no? Pero eso que nos muestra qué grado de importancia para él tenía el Señor en su vida, su llamado. Entonces, mis amados, aquí nos estamos dando cuenta que el llamado que el Señor le hace a Pablo es un llamado que le hace a la iglesia. Cuando vemos en la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, él en primera persona está reconociendo que su llamado es ¿de quién? De Dios. Apóstol, dice apóstol. Recuerde que esto lo vimos hace 15 días que empezamos a estudiar un poco la carta a los Efesios, que el término apóstol significa enviado. Enviado. Es una persona que el Señor, con un plan y un propósito, ha enviado a llevar su palabra, a establecer obra, a abrir nuevas sedes o a sembrar iglesias, como se dice. Y Pablo lo tiene muy claro. Yo hoy soy enviado, hoy yo soy llamado y soy enviado, no de cualquiera. Mire, qué bonito que nosotros podamos entender que este llamado que el Señor nos hace a todos no es un pastor que viene y se para y simplemente toma unos pasajes y los da para ver en qué corazón o no corazón cala, ¿cierto? No es palabra de hombre. Por supuesto que aquí hay un hombre natural en el sentido normal, humano, con sus debilidades, sus faltantes como las tenía Pablo, Pedro. Ningún ser humano, ni pastor, ni evangelista, ni maestro, que hoy son los tres que permanecen. Ninguno es perfecto. Ninguno es, como diría el mundo religioso, santo, ¿no? Que sabemos que es santo y lo vamos a ver, pero es para que entendamos y los que ven luego entiendan. Por eso la Escritura a través del libro de los Hebreos nos dice que puesto los ojos ¿en quién? En Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, por supuesto que nosotros sabemos y conocemos que tenemos una gran responsabilidad de una vida de testimonio. Por supuesto que sí.
Pero ningún pastor de Dios que de verdad sea pastor de Dios va a llevar a la iglesia a que ponga sus ojos sobre él. Porque nosotros igual somos tentados, igual somos finitos, igual somos pecadores en el sentido de que fallamos. Y el apóstol Pablo está diciendo, o sea, él ni siquiera se consideraba digno. Por eso él le aclara a la iglesia que ese llamado de apóstol viene ¿de quién? Apóstol de Cristo, o sea, enviado a predicar el evangelio, las buenas nuevas. Ay de mí, dice el mismo apóstol, ay de mí si yo no anunciara a Cristo, si no predicara a Cristo. Imagínense, ay de mí, dice él. O sea, sabía el compromiso tan grande que había, ay de mí. No sé si a usted le tocó de niño que le daban permiso para llegar a las 7 de la noche o algo así, o 8, no sé. Hoy los permisos son a las 3 de la mañana, 4. ¿Sí o no? No, en esa época era por tardar 8. Bueno, en mi época. O no sé, pues la vida de cada uno. Hoy son 3, 4 de la mañana y si no, no les gusta. Si no se enojan. Ay, pero es que eso a las 4. Y yo recuerdo una vez cuando todavía vivíamos como familia, o en una época que hubo como un tipo de reconciliación, me fui y me entretuve tanto que cuando fui a ver eran como las 8:30 de la noche. ¿Y sabe qué dije? Como dijo Pablo, ay de mí, ay de mí, porque yo sabía que lo que me iban a dar era una buena pela. No, yo me puse un poco de cartones así alrededor, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque había temor. Temor. Y ese temor lo llevaba a uno a caminar finito, el temor lo llevaba a uno a obedecer. Y uno dirá, no, pero es que no es la mejor manera, ¿no? No, mire, cuando yo miro la palabra de Dios, cuando yo miro y conozco al Señor en su plenitud, el Señor es amor, el Señor es gracia, el Señor es misericordia, pero también es ira, también es disciplina, también es juicio. Yo tengo que mirar el panorama completo. Y eso me tiene que generar a mí respeto hacia Dios. Hoy por hoy el concepto que tiene la gente de Dios es como que si Dios fuera un cualquiera, la verdad. Y Dios no es un cualquiera. Aún la gente se burla, blasfema su nombre. A ese punto ha llegado. Y no solamente el incrédulo, aún muchos cristianos, seguramente no con sus palabras, pero sí con sus acciones. ¿Y sabe cuál es un dicho muy popular que ha llevado a poner a Dios como en un punto donde como que Él se aguanta todo, ¿no? Como que no hay problema, como que sí, como que es esa papá bonachón, ¿cierto? Un viejito con barba sentado en una nube allá como que, bueno, está bien, bueno, no hay problema, algo así. Como un papá bonachón, ¿cierto? Que se le pueden hacer y hasta para vender y no hay problema, ¿no? Y sabe, no, es que igual Dios me ama tal como soy. ¿No han escuchado eso? Ah. A mí la palabra de Dios es clara y contundente y es palabra de Dios, inspirada por supuesto a través de hombres a lo largo de la historia. Y hay un salmo que dice claramente que Dios aborrece tanto el pecado como el que peca. Porque es que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Está cogiendo una parte de un pasaje y la parte de otro, ¿no? Entonces junta un pasaje y lo junta con otro, pero las dos partes buenas. Bueno, Dios es bueno en todo, ¿no? Pero me refiero es que dice que Dios aborrece el pecado. Sí, Dios aborrece el pecado. Y toma ese pasaje del Salmo que dice que Dios aborrece el pecado. Pero después se salta a otro pasaje, pero que dice que igual Dios es amor. No, y el pasaje completo que dice que Dios aborrece el pecado dice, y aborrece a quien peca. Porque para el infierno no se va el pecado, para el infierno se va el que peca.
Y póngale cuidado a esto. La Biblia dice, porque cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Dice, están destituidos. Y si todos pecaron, y dice que Dios aborrece al que peca, o sea, quiere decir que Dios, ¿qué? Aborrece a todos. ¿Es así o no? ¿No es la conclusión? Si aborrece al pecador y dice que todos han pecado, pues aborrece ¿a quién? A todos. Pero aquí está la paradoja, ¿no? Y eso es lo que cuesta muchas veces, a veces, lograr entender, y es que Dios aborrece a todos por el pecado, pero ama a todos por su gracia. ¿Sí ve? Pero ese punto de que Dios me ama tal como soy, no, eso no cala. Porque si Dios me ama tal como soy, entonces quiere decir que Dios está feliz y contento con mi pecado, porque me ama tal como soy. Y cada persona ha tratado de hacer una imagen de Dios propia. ¿No lo han visto? Como que cada uno tiene su propio Dios formado por sí mismo. Pero lo que no sabe esa persona es que ese Dios que se ha formado no es el mismo que le va a establecer juicio. ¿Me explico? Porque si yo me formo la idea de un Dios que me permite mentir, engañar, me permite el adulterio, la fornicación, el robo, el engaño, la usura, todo lo que el Señor llama pecado, muchas veces esa misma persona que cree o se está formando ese Dios cree que ese Dios que se formó es el mismo que lo va a juzgar. Y eso es una gran mentira y un gran engaño. Primero porque no hay muchos dioses. Hay uno solo, hablándolo como un Dios único y verdadero, eterno y todopoderoso. Los demás son falsos, mentiras, falacias, muñecos de trapo. Y el Dios que te va a juzgar es el Dios de la Biblia. El Dios que nos va a juzgar es el Dios de la Biblia. Así muchos hayan inventado sus propios dioses. Entonces mire que cuando uno va conociendo todo eso, uno dice definitivamente al Señor le debo honor y respeto y honra. Y su llamado es algo serio. Porque de la misma manera que estoy conociendo a Dios, estoy conociendo su grandeza, de esa misma manera voy a acudir a su llamado. ¿Por qué? Porque si le corro al compadre, porque si le corro a la comadre, porque si le corro al jefe, ¿a quién mucho más yo le debo correr utilizando ese término? ¿A quién? ¿Pero le estamos corriendo de la misma manera? No. Si yo tengo planificado venir el domingo a las 10 de la mañana y alguien me llama a otra cosa, mejor muchos se van. O si hay esto, hay aquello, si hay clases o simplemente es que ni siquiera yo debo esperar que me llamen. Yo debo proponerme yo mismo. Yo recuerdo cuando comenzaba la vida cristiana, había un grupo de servicio. Y la iglesia no es que fuera muy grande, pero la gente yo veía tan bonito que estaban tan dispuestos a servir. Y yo todavía ni siquiera estaba en ese grupo, era muy nuevo. Pero yo podía observar a la distancia cómo esta gente se le había una alegría. Es más, entre comillas podría decirlo, casi que se peleaban por querer servir. Y me explico en el término, o sea, era tanto el deseo de servir y no era que fueran a predicar, era para cuidar los carros, para limpiar las sillas, para estar dispuestos en que había que cortar el pasto porque había un sitio de pasto. Se disponían, llegaban temprano, se iban tarde. Porque sabe a quién están sirviendo, sabe a quién están honrando. Y lo hemos dicho muchas veces, mis amados, y muchas veces nosotros, una cita médica, por ejemplo,
que hoy en día es tan complicado, ¿sí o no? Que la ponen para 2, 3 meses. Le aseguro que ninguno de nosotros queremos perder una cita. Y siempre nos dicen, ¿está en cuánto? 20 minutos. ¿Usted cuánto está? Sea sincero, ¿cuánto está en esa cita que es importante? ¿Cuánto está? ¿Sí ve? ¿Pero por qué? ¿Por qué está media hora antes? ¿Por qué? Porque es importante. Porque es importante, porque es vital seguramente. Mire, cuando usted va a viajar, un vuelo, ¿cuánto le piden de antes? No son 20 minutos, le piden 1 hora. Si es nacional. ¿Usted cuánto está? ¿Cuánto está usted? Usted se afana, deja todo alistado, la maleta lista. Aunque yo he conocido gente que llega tarde y pierde los vuelos, que hay gente que es tan terrible, ¿cierto? Ahora que hubo un trancón, que eso, pues bueno, ya son cosas que se salen de las manos. Pero lo que quiero decir con esto, mis amados, es que Pablo entendió quién lo estaba llamando. No lo estaba llamando el amigo, el compadre, el vecino o fulanito, fulanito. Lo estaba llamando el Creador todopoderoso, el Señor. Él le dio la importancia de quién le estaba llamando. Y no le importó dejarlo que fuera por el llamado de Dios. Entonces veíamos en el primer punto el llamado soberano de Pablo. En Hechos capítulo 13, 9 dice Saulo, que también he llamado Pablo. Recordemos que él, no es que Dios le haya cambiado el nombre como veíamos, ¿cierto? Le cambió de Saulo a Pablo, no. Saulo era el nombre judío y Pablo era el nombre griego. Y prefirió quedarse con el nombre de Pablo o usar más el nombre de Pablo porque como había sido llamado hacia los gentiles, pues prefirió más ese nombre, seguramente podía ser más fácil, ¿no? Hacia este pueblo gentil. Gálatas 1:15, 16 nos dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar su Hijo en mí. Digo que cada pasaje de estos definitivamente, si no toca lo profundo de nuestro ser, ¿qué más nos puede tocar? Porque es palabra de Dios, es lo que el Señor está hablando a nuestra vida hoy, inspirado, lo que inspiró hace muchos años en Pablo, es para la iglesia y la iglesia hoy está viva, está aquí, está vigente, su pueblo, su iglesia. Y aquí el apóstol está diciendo, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. No solamente él está reconociendo que el llamado es de parte de Dios y por lo tanto es algo sublime, no es cualquiera el que le está llamando, no es algo que yo dejo en visto, es algo que yo dejo en pausa hasta que me desocupe, hasta que... ¿Cuándo nos vamos a desocupar? Me pregunto yo, ¿cuándo? ¿Sabe qué día vamos a descansar? Y lo dice Apocalipsis, el día que estemos en su presencia, allá, ese día, de resto no. Pero además de que reconoce quién le está llamando, dice, escuche esto, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Cuando nosotros miramos a Dios en su grandeza, es que no nos da la cabeza, no nos da la mente, no nos da el ser para poder comprender la grandeza de Dios. No nos da. Mire nomás lo que sucedió esta semana en estos personajes que fueron a darle el giro a la luna, ¿no? Y todo lo que se generó alrededor de eso. Y eso fue apoteósico, ¿cierto? Eso fue grandioso y de hecho, pues sí, a nivel científico, aunque hay muchas cosas oscuras también que se manejan y no es por conspirar, pero no, el boom, no, toda la atención ahí en eso, porque el hombre fue, ahora, por supuesto que es una gran hazaña, hablándolo humanamente, pero que el hombre vaya de aquí a la luna, dé la vuelta
o como hace muchos años, cerca de 50, un poquito más, sí aterrizó. Bueno, todo eso son cosas. Pero cuando uno mira la grandeza de Dios y su creación, no, eso, ¿qué es eso? ¿Qué es esa hazaña del ser humano? ¿Qué es? Eso no es ni siquiera un granito en la arena del mar. Así es. Algo que el hombre ve tan grandioso frente a la grandiosidad, por decirlo, de la grandeza de Dios, eso no es ni un granito de la arena del mar. Pero mire lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero tuvo bien revelar a su Hijo en mí. Y en nuestra cabeza no nos cabe todo lo que les acabo de decir. Uno decir es que hay hoyos negros, es que hay las galaxias, es que no, ni nos alcanzamos a imaginar lo que hay fuera de la Vía Láctea, ¿cierto? Pero eso para Dios no es nada. Bueno, no estoy diciendo, ¿cómo me explico? O no es tan grande, mejor, como el poder revelar a su Hijo en nosotros. Porque tú no te vas a salvar conociendo los hoyos negros, las galaxias, los ojos de no sé qué, o sea, Dios dice, eso no es importante. ¿Sabe qué es importante para tu salvación? Mi Hijo. Eso sí es importante. Tú dándole la vuelta a la luna no te vas a salvar, ni haciendo eso, no. Y no estoy diciendo que sea menos, no estoy por debajeando, no. Lo que estoy diciendo es que lo que le reveló el Señor a Pablo no fue eso, fue su Hijo. Eso sí es grande. Eso sí es grandioso. Todos los honores que le hacían a los astronautas y seguro se lo merecen, ¿no? Por lo que hicieron. Y los científicos, los que no solamente porque la gran hazaña no solamente fue los 4 astronautas, sino los que hay detrás de todo eso, los diseñadores de todo. O sea, pero ponen a un cristiano al cual Dios le ha revelado su Hijo frente a un gran científico. Es más grandioso lo que Dios te reveló a ti. ¿Sí lo comprendemos, iglesia? Es más grandioso lo que el Señor nos ha revelado a nosotros, que es su Hijo. Más que ese resto de cosas, que seguramente de algo servirán, sí, no estamos diciendo que no, y no estamos siendo pues legalistas o cómo llamarlo. Mucho más es grande en lo que el Señor a bien ha querido revelarnos. Y lo más grandioso de Dios es su Hijo, más que cualquier otra cosa. ¿Cómo debemos responder a eso? ¿Cómo cree que nosotros debemos responder a eso? ¿Cómo se siente la gente de orgullosa, ¿no? Y saca pecho y quedan en los anaqueles de la historia porque fueron. Mire, si algo hoy nos debemos sentir utilizando ese término de verdaderamente orgullosos, plenos, es que el Dios eterno y todopoderoso haya bien querido revelarnos a quién, a su Hijo. No hay algo que sea de más valor y de precio. No existe. Hechos capítulo 9, versículo 15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Instrumento me es este. Qué maravilloso cuando nosotros comprendemos que somos instrumentos de Dios. Volvamos a los astronautas que los hemos cogido ahorita, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que se sintieron ellos cuando fueron llamados a que fueran parte de esta misión? O sea, yo creo que después de eso no hay nada, hablándolo humanamente, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿no? Son todos los honores y todos los reconocimientos y el aplauso, ¿no? Pero ¿sabe que hay algo más grande que eso, Margolita? ¿Sabe que hay algo mucho más grande que un llamado de esos? Que no estoy diciendo que no sea importante.
Es que el Señor dice, porque instrumento escogido me es este. Que a nosotros nos llame el Señor. Que el Todopoderoso, el que creó todo lo que existe ahí, te haya escogido a ti y me haya escogido a mí. Eso es algo que, ¿cómo lo vemos? ¿Con qué palabra lo describe usted? ¿Usted lo describe como algo grandioso en su vida? Algo majestuoso, divino, glorioso. ¿Qué adjetivo, qué calificativo le da usted a eso? Póngale usted, porque yo no lo puedo poner por usted. Cada uno le da el valor. Porque instrumento escogido me es este. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué escogieron a estos 3 hombres y esta mujer? ¿Para qué los escogieron? ¿Para qué los llamaron? Mire, al principio hablábamos de que uno se siente muy orgulloso cuando es convocado a algo y porque también se ganó ese título o ese llamamiento. Hace muchos años un gobernante decía que él quería llamar a sus funcionarios no por dedo, no dedocracia, sino por personas que tuvieran de verdad estuvieran calificadas para el cargo. Por meritocracia se dice, ¿cierto? Y sí, por supuesto que dentro del mundo natural, humano, así debe ser, todo debe ser por mérito. Pero aquí hemos entendido, en primer lugar, que ninguno de nosotros tuvimos un mérito para poder ser llamados de parte del Señor en su gracia, que fue pura voluntad del Señor. Pero aquí ya hay una diferencia. Pero cuando ya nos ha llamado, ya cuando nos ha escogido, cuando nos ha traído, lo hace con un propósito. Lo hace con un propósito. Y a partir de ese momento, sí, el Señor establece algo. Y es que aún Él nos capacita, nos instruye, nos da dones, talentos, habilidades y aún recursos para precisamente Él llevar a cabo su plan o ejecutar su plan a través de nuestra vida. Y el Señor ahí sí hace algo también glorioso. Dice, no tuviste mérito, no hiciste nada para que yo te escogiera y te llamara. Pero ahora que yo te he llamado, ahora que yo te he escogido, tengo un propósito contigo. Pero mira, como yo te he llamado, yo mismo te voy a sustentar, yo te voy a proveer, pero tú tienes que ser responsable de este llamado. Por lo tanto, yo te he dado a ti habilidades, te he dado recursos, te he dado talentos. Y ahí sí somos responsables. ¿Y sabe qué dice? Que ese llamamiento y que ese trabajo y que ese esfuerzo que ahora sí voy a hacer yo por la gracia de Dios, sí va a tener recompensa. Sí va a tener recompensa. O sea, a partir de ese momento sí puedo decir que yo voy a tener un mérito. Por la gracia no hay mérito, por la salvación no hay mérito. El mérito único es del Señor, su gracia. Pero ahora en Cristo, en el llamado del Señor, sí hay mérito. Y aún dice la Escritura que el Señor nos llamará a cuentas por todo lo que hagamos o dejemos de hacer, por lo bueno o lo malo que hagamos. O sea que a partir de Cristo, de su llamado santo, sí tendremos que rendir cuentas. Y a veces nosotros confundimos las cosas, confundimos la gracia de Dios en el sentido de que es que la gracia de Dios es un favor inmerecido, un mérito, y amén, es así. La salvación es del Señor, la gracia es de Él, el mérito es de Él. Pero muchas veces nos quedamos con ese concepto y como que el resto de nuestra vida ya en Cristo, como que queremos que el Señor actúe de la misma forma. Y no. Ahora sí Él dice, tú tienes una responsabilidad. Te he llamado con un propósito, te he llamado con un plan. No merecías estar aquí, pero aquí estás. Pero ahora sí tienes un compromiso y una responsabilidad. Y por eso te voy a llamar a cuentas. Entonces, a veces vivimos como si todo fuera por gracia, en el sentido de que no importa lo que yo haga o viva, o que mis intereses no sean los de Dios. Señor, gracias porque me has llamado, gracias porque me has perdonado, pero yo quiero seguir viviendo mi vida como antes de ti. Eso no es de un cristiano.
Eso no es de alguien que haya nacido de nuevo. Uno acercarse al Señor y decirle: Señor, gracias por tanto amor. Gracias, Señor, porque hoy reconozco que no hice nada. Pero es como que no quiere seguir haciendo nada. ¿Sí me explico? Y eso no dice la Escritura. Lo que sí dice es que tú no hiciste nada para ganarte la gracia, pero ahora tienes una gran responsabilidad como llamado de Dios a ser su pueblo. Porque nadie va a hacer lo que el Señor le dijo a su iglesia que hiciera. Nadie lo va a hacer. Además, a no ser que sea un hijo de Dios. Y si no, usted compruébelo. Vaya donde el gobernador o al alcalde, no sé quién, y dígale que si puede dar un aporte para esta obra, económicamente. Vaya. A no ser que sea un hombre de Dios cristiano, no sé. Mire, yo recuerdo una vez, y se los confieso, que me sentí mal conmigo mismo, terriblemente mal, porque con una persona de momento que era influyente a nivel de gobierno, y yo me enteré que había un sitio que podía ser posiblemente un lugar para establecer la congregación, y me fui, ¿no? Y esta persona que tenía influencia frente a una persona que tenía en sus manos la posibilidad de darnos un lugar que se llama incomodato. ¿Han escuchado el término comodato? Comodato es que hay algo que es del gobierno, de la alcaldía o de la gobernación, una casa vieja, un lote, qué sé yo, que pertenece al gobierno y que uno puede ir, ellos se lo dan a uno como para que uno le haga uso, no le cobren arriendo, simplemente pague los servicios y todo eso, y se lo dan en comodato. Ese es el término, ¿ya? No arriendo, porque ellos no le cobran arriendo, sí, solamente que le haga uno mantenimiento. Y si uno le hace inversiones, los pierde si le piden la casa después. Ahora obviamente se hace un contrato. Y yo fui a ver ese lugar y estaba un poco abandonado, pero como siempre, no, eso lo ponemos bonito, lo arreglamos y todo eso. Y él dijo: listo, que iba a hacer la gestión y todo eso, y yo salí súper emocionado. Y pasó un mes, pasó 2 meses y no había respuesta. Volvimos y dijo: no, y la verdad es que estaba ocupado, no sé qué. Y yo de ahí salí quebrantado. Yo les confieso, salí llorando. Pues no delante de la persona, pero después vine. Pero no porque me era negado. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué me quebranté? Porque de momento estaba colocando los ojos en el hombre, en que él podía darnos la facilidad. En ese momento confié más en el hombre que en Dios. Y le pedí perdón a Dios en quebranto y le dije: Señor, así no son las cosas. Así no son. Se me pasó por alto, Señor, entender que si tú llamas, tú sustentas. Y que nadie va a hacer lo que le toca hacer a la iglesia. Mire, cuando el Señor le demandó al pueblo de Israel construir el tabernáculo, ¿recuerdan? En tiempos del éxodo de Moisés. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Construye un tabernáculo. Y Moisés se fue a buscar a los judíos, a los egipcios, a los filisteos. ¿A quién le dijo que había que construir el tabernáculo? ¿A quién? Al pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Qué hicieron los que han leído? ¿Qué hizo el pueblo? Trajeron todo. Es más, trajeron tanto que llegó el momento que dijo Moisés que no trajeran más, que ya era suficiente. Entonces, mis amados, nadie va a hacer lo que debe hacer la iglesia. Nadie va a hacer, porque no está en ellos el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué? Por eso el Señor, y no habló solamente en lo económico, aunque por supuesto que es importante. Hay mucha gente que dice que ama al Señor, que ama su obra, pero no aporta nada. O poco. Y no solamente en lo económico. Entonces yo no puedo pretender ir a mi vecino a decirle que venga a ayudar a barrer la iglesia. Seguramente yo le digo hasta vendrá, ¿no? Una vez. Pero no es el vecino, el crédulo o el natural, el que va a estar aquí a ver qué es. Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué hay que hacer? Entonces es triste a veces ver la congregación, la iglesia dispersa, distraída, poco con sentido de pertenencia.
Como en tiempos de Ageo. ¿Se acuerdan en tiempos de Ageo? El reclamo que el Señor le hizo al pueblo. ¿Han leído el libro de Ageo, del profeta menor? Le dijo, ¿ustedes saben por qué echan todo en saco roto? Porque tienen sus casas bien bonitas y mi casa la van abandonada. ¿Sí lo han leído? Si no, lo invito para que lo lean. El Señor les llama la atención. Ustedes, todo lo de ustedes lo tienen hermoso, pero mi casa la tienen abandonada. Por eso es que todo lo echan en saco roto. Entonces, qué maravilloso cuando nosotros entendemos de que hemos sido llamados, pero no para hacer nada. No hicimos nada para recibir la gracia de Dios. No tuvimos mérito en alguno para que el Señor nos hubiera llamado escogido. Pero ahora ya como escogidos y llamados, el Señor dice, tengo en ustedes un propósito, un llamado. Por eso Él dice a los santos. La palabra santo significa apartado, con un propósito. Entonces un hijo verdadero de Dios no puede andar como desentendido de las cosas de Dios. Porque sería igual que el hombre natural, el hombre sin Cristo. ¿Sabe cómo anda el hombre sin Cristo? ¿Cómo anda el hombre sin Cristo? Totalmente desentendido de la gracia de Dios, de las cosas del Señor. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de gentiles, o sea, del mundo. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Bueno, no lo dirá literalmente así, pero usted lee el pasaje en su contexto, así lo dice. Mi hermano, que en esta mañana nos vayamos con esto. Sea que usted sea ingeniero, sea que usted sea comerciante, sea que usted sea, ¿qué más hay aquí? Amas de casa, maestros, profesores. Sea lo que usted sea, lo que usted es hoy es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. ¿Sabe qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Eso dice la Escritura. Y no se trata de nuestra fuerza, no se trata de nuestro conocimiento, no se trata del ejército, ni de los caballos, ni del número de su ejército, dice la Escritura, sino del poder de Dios, de la gracia del Señor. Entonces, mis amados, todo ministerio verdadero nace de la voluntad de Dios, por supuesto. Y la iglesia debe descansar en que Dios es quien llama, capacita y sostiene. Pero hay una responsabilidad de parte nuestra. Y Pablo lo entendió. Pablo lo entendió muy claramente. Qué bonito que nosotros hoy nos vayamos de esta reunión primero entendiendo la grandeza del Señor, entendiendo su gracia, su soberanía, cuán hermoso y maravilloso es Él. Yo quiero que cierre sus ojos por un instante, vamos a orar. Y le digo que cierre los ojos no porque sea algo místico, sino porque quiero que de verdad allí en tu intimidad con el Señor, en ese tiempo de oración, nada ni nadie te distraiga. Y de verdad, con un corazón muy, muy delante del Señor, conforme a lo que hoy Él te ha hablado, realmente mires tu vida. ¿De verdad estás viendo a Dios como se debe ver? Si tú corres al llamado de otras cosas, le rindes a un culto, porque casi que terminamos rindiéndole culto a otras cosas. Y se paga por eso muchas veces. Te llenas de afán, de ansiedad, de preocupaciones por cosas de este mundo que el Señor dice que son vanas, pasajeras, humo. Y no nos afanamos por las cosas de Dios.
Menospreciamos el llamado del Señor muchas veces. Corremos muchas veces a las cosas de este mundo. Invertimos en las cosas de este mundo como no lo hacemos con la obra de Dios. No sé, ya cada uno evalúe su propia vida, su propia forma, sus propias prioridades. Pero esto es serio, mis amados, esto es tan serio que por eso el apóstol dejó todo. El Señor le hizo un llamado a Pablo de una manera bien fuerte. Seguramente a otros no tan fuerte como Pablo, pero igual el llamado es el mismo. Igual el plan es el mismo, no es que porque algunos llegan más fácil que otros cambia, no. Es el mismo plan, el mismo propósito, el mismo llamado, la misma responsabilidad. Y no es para algunos nomás, porque esa es otra que a veces nosotros nos hemos engañado, creyendo que este llamado es, eso se lo hizo a Pablo o a Pedro o al pastor o a fulanito. Si tú piensas así, quiere decir que tú no eres parte de este cuerpo. Porque cada uno, como miembro de un cuerpo, tiene una función. Todos dentro del cuerpo de Cristo tenemos una función, un llamado, un propósito. Y no, esto no es un llamado del pastor, no es que el pastor aprovechó esto pues como para eso. No, es de Dios. Alguno podría pensar, ay, cómo manipulan. Bueno, cada cual puede pensar, pero seguro que si tú eres parte de este cuerpo, no lo miras así. Aún tú entiendes por la palabra y por el Espíritu de Dios que tú eres parte de ese cuerpo. Y la Biblia dice que todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Y aún lo podemos ver en la misma humanidad. Es tan simple como verlo en el mismo cuerpo. Si no te llega sangre a alguna parte de tu cuerpo, eso hay que cortarlo porque se daña. ¿Cuántas personas tristemente han tenido que amputar parte de su cuerpo porque ya no hay vida ahí? Y la iglesia es un cuerpo vivo y todos nosotros somos parte de ese cuerpo. Por lo tanto, todos tenemos que estar en función de ese cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Y el llamado es del Señor, no a uno. Todos somos demasiadamente importantes en este llamado. Pero ese llamado no es de cualquiera. Amados, este llamado no es de cualquiera. Este llamado es del Señor, de nuestro Padre, del Señor Dios Todopoderoso y Eterno, único, santo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Así quiero que lo veas. No es del amigo, no es del compadre, no es del jefe. Y no estoy diciendo que tú no respetes o tú no acudas, por supuesto. Pero al Señor debe ser mucho, pero mucho, de lejos, mucho más. Padre, Señor, aún perdóname. Hoy también te quiero pedir perdón, Señor, si muchas veces le corro más a este mundo o mi oído está más inclinado hacia este mundo a favorecer o a hacer o a correr o darle importancia, Señor. Perdóname si de verdad he hecho eso, Señor. Perdóname, Señor, si he menospreciado o aún despreciado tu llamado o aún me he justificado de mis maneras para no hacerlo. Cuando tú nos dices que nos has dado a todos y nos has dado la provisión a todos de una o de otra manera, Señor. No hay nadie que se pueda presentar delante de ti y tener excusa. Y ahí entra la parábola de los talentos. Al que más se le dio, más se le exige, pero el que dio y multiplicó, más se le dará. Y al que se le dio, pero no hizo nada, aún se le quitará. Y qué bonito, Señor, que el día que estemos delante de ti, Padre, podamos decir, que tú nos digas a nosotros, buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Buen siervo fiel.
A mí no me importa lo que el mundo pueda decir de mí. A mí me importa lo que el Señor diga de mí. Y yo quiero que un día a mí el Señor me diga, buen siervo fiel. Porque sí, allí sí hay responsabilidad en mí. Señor, hoy te damos infinitas gracias por el amor, por la bondad y la gracia que has tenido a bien llamarme, escogerme, ser parte. Gracias porque hoy, Señor, reconocemos nuevamente que no hay mérito alguno en nosotros. Estábamos muertos, apartados, totalmente alejados, haciendo lo malo. Pablo dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Y el único que lo conoce eres tú, Señor. Y tú sabiendo, Señor, que nosotros por nuestros propios méritos o medios nunca hubiéramos podido alcanzarte. Tú lo hiciste posible, Señor, por tu amor, gracia y misericordia y aún soberanía. Y eso, Señor, solamente ese acto ya solamente es motivo suficiente para rendir nuestras vidas 100% a ti, Señor. Y cuando hablo de nuestras vidas incluye todo, no parte. Pero ahora, Señor, bajo esta gracia, Señor, entiendo y este llamado de ser santos. Tú me has llamado que soy nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, pueblo escogido. Qué maravilloso saber todo esto, Señor. Eso que tú un día llamaste a tu pueblo de esa forma, hoy nos llamas a nosotros, tu pueblo, la iglesia. Porque ya no hay dos pueblos, o no existen dos pueblos, hay uno solo. Porque la simiente de Abraham es Cristo y en Cristo los de la fe, nosotros. Qué maravilloso poder entender, Señor, de que hoy somos tu pueblo, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, linaje escogido. Qué títulos tan hermosos y gloriosos. Pero no son meramente títulos. Es un llamado, Señor, a que anunciar tus virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar tus virtudes, Señor. Ese es nuestro propósito, como Pablo lo dijo, anunciarte a ti, Señor. Tú le dijiste a Pablo que él era instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. ¿Y quién más que nosotros, la iglesia, somos los escogidos, llamados o encargados a llevar tu nombre en presencia de este mundo? Nadie más lo va a hacer. Nadie más va a invertir en ello. Nadie más se va a esforzar y trabajar. Solamente tu pueblo, Señor. O sea, yo. Padre, que no sea menos a este llamado. Hoy entiendo mi responsabilidad. Señor, y que no sea algo gravoso, Señor, que no sea algo que genere carga en mí. Y si hay algún tipo de carga, pues que sea precisamente la de que hagamos las cosas como son. Sino que al contrario sea algo que genere gozo, paz. Que sea que nosotros entendamos de que es un privilegio. Un privilegio. Y que el día que tú me llames a cuentas, vuelvo y le digo, Señor, qué maravilloso es que tú puedas decirnos a cada uno de nosotros, buen siervo fiel. Padre, muchas gracias por esta mañana, por este tiempo, por tu palabra, Señor, hermosa y maravillosa, que nos recuerda quién eres tú y lo que has hecho, pero también qué debemos hacer. Gracias por todo lo que eres y haces día a día, Señor, en nuestra vida. ¿Quién como tú, Señor? Digno de toda honra y alabanza y exaltación y gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias por salvarnos, por perdonarnos, redimirnos. Gracias, Señor, por escogernos, por santificarnos y también glorificarnos. ¿Quién como tú, Señor? Solo tú eres digno de gloria y alabanza. Digno solo tú y santo, 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 solo tú, Señor. Qué privilegio ser llamados hijos tuyos por adopción. Que nuestra ciudadanía ahora es en los cielos o está en los cielos. Qué grandes honores y privilegios.
pero también, Padre, qué gran responsabilidad. Señor, gracias por la vida de mis hermanos, que más que tú conoces la necesidad que hoy hay en tu pueblo. Que más que tú, Señor, puedes traer hoy paz, fortaleza, gozo, consuelo, provisión. Tú conforme a tus riquezas en gloria, por supuesto que llegarás y suplirás la necesidad de tus hijos, de tu pueblo, de cada uno de nosotros. Gracias por ello, Señor. Hoy descansamos en ti, en tu palabra, en tu presencia. Y permiten, Señor, que este mensaje que hoy nos has dado no se quede allí como un simple mensaje, Señor, sino que esta palabra que hoy has traído realmente me lleve a que mi vida cambie, Señor, y mi vida realmente se alinee a tu propósito. Y que para mí sea, Señor, todo un privilegio, un gusto, un gozo, porque tú eres el que sustenta, provee y fortalece y aún consuela nuestra vida. Gracias, Señor, por la vida de cada mis hermanos, de cada uno de ellos, que con amor, con gratitud, fidelidad, trae también su ofrenda delante de ti, Señor, en gratitud, y te honra de la manera correcta, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esa ofrenda, Señor, es que podemos seguir hacia adelante también, Señor, hablándolo logísticamente, Señor, también. Pero también sabemos, Señor, que nos estamos preparando para algo mucho más grande. Queremos seguir extendiéndonos, queremos tener misioneros, queremos tener pluralidad de pastores también, Señor. Queremos llegar al punto, Señor, de que hayan pastor de jóvenes, que hayan líderes comprometidos, Señor. Que sean mucho más las personas que se involucran en el servicio, en estar pendientes de todo, Señor. Pero quiero, Señor, y te oro que sean personas llenas de tu Espíritu Santo, porque sabemos que es la única manera, Señor, que lo que hagan, lo hagan con amor, con responsabilidad y compromiso, sabiendo a quién sirven, a quién honran. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, comenzar con sublime gracia y nos vamos fortaleciendo y creciendo poco a poco, Señor, sabiendo que esta obra es tuya, Señor, que no es fácil. Pero, Señor, mi oración y nuestra oración en esta mañana es para que se levanten hombres y mujeres fieles, comprometidos, amadores de tu verdad, servidores de tu obra, Señor. Que así sea, Señor. Sean muchos más de los que hoy hay, Señor. Y muchos más, Señor, los que estemos allí siempre. Bendito eres, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu presencia, por este día. Gracias por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Para tu gloria, Señor. Te hemos orado en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para tu gloria. Amén. Bueno, familia, qué bonito poder compartir este tiempo con ustedes. Que tengan un resto de fin de semana muy, muy bendecido. Que Dios les bendiga y les guarde.